Bueno, pues en este video vamos a empezar a trabajar con lo que es la práctica número 4 de simulación y graficación de modulación digital. Estaremos tratando los temas de modulación en ASK, FSK y PSK, graficados y simulados pues en el software que ya hemos venido trabajando, que es MATLAB. Vamos a empezar con los primeros ejercicios, en este caso que va a ser primero la modulación ASK. Nos pide, pues básicamente nos pide es empezar con el programa, los datos del autor, en este caso su servidor, la limpieza de comandos, y aquí empieza la primera instrucción que nos dice iniciar la simulación de la modulación digital. Primero definir los parámetros necesarios. La señal moduladora será una señal digital de frecuencia de 10 Hz con un valor de 1 lógico como más 1 y 0 lógico menos 1. La señal portadora será de frecuencia de 100 Hz en amplitud de 4 volts y puede utilizar el ejemplo como se muestra a continuación. Entonces vamos a empezar aquí en el software de MATLAB con las instrucciones que nos dieron, pues el vector tiempo de 0 hasta 0.0001 hasta 1, y vamos a empezar con la frecuencia 1, que va a ser ya con una función input, que son las entradas por teclado, las entradas del usuario por teclado, donde nos pide introducir la frecuencia de la portadora. En la frecuencia 2 también con una entrada por teclado, donde nos pide introducir la frecuencia de la señal moduladora, y por último la amplitud, que la voy a guardar en la variable a, también con una entrada input, la amplitud de la portadora. Voy a darle un poco de formato. Una vez que ya tenemos nuestras entradas de input, dice: una vez definidos los parámetros necesarios, a continuación es necesario colocar en el programa las ecuaciones matemáticas de la señal portadora, señal moduladora y señal de ASK. Para esto es necesario utilizar las ecuaciones investigadas y vistas en clases. Una vez realizada la modelación, a partir de las ecuaciones se llevará a cabo la graficación de las dos señales de forma correcta, utilizando los comandos de subplot y definiendo las etiquetas correspondientes. Es necesario que en una sola ventana se muestre primero la señal portadora, después la señal moduladora y por último la señal ASK, esperando obtener un resultado como este: portadora, moduladora, que es una señal ya digital, y ves nuestra modulación ASK. Pues voy a empezar con las formas que ya hemos trabajado anteriormente, que sería el caso de la señal portadora, que es su amplitud, que va a estar guardada en la variable a. Aquí me comí una letra, portadora. La amplitud guardada en la variable a por una función seno de 2 por pi por la frecuencia de la portadora, que es la 1, por el vector tiempo.
y después una señal moduladora que va a ser una señal digital, que ya lo habíamos trabajado previamente, que se hace con una función llamada square de 2 por pi por su frecuencia por time. Y por último la función de la señal ASK. Voy a mostrar un archivito, pueden ver por aquí en pantalla. Pues como ya se los voy a explicar, la técnica de modulación digital más sencilla es la modulación digital de amplitud, que es ASK, que no es más que la modulación de amplitud con portadora completa y doble banda lateral, y se describe con la siguiente ecuación. Tenemos que es 1 más BMT, señal binaria moduladora, por A, amplitud de la portadora no modulada, entre 2 por la función coseno de la frecuencia angular de la portadora, 2pi por frecuencia por el tiempo, vendría siendo la ecuación ASK, o como también se conoce on and off, amplitude shift keying o on off and on keying. Entonces para ello voy a pasar esta ecuación al software de MATLAB para que nos dé la gráfica. Entonces decimos que va a ser igual a 1 más la señal moduladora por A entre 2 por el coseno de la frecuencia angular, 2 por pi por su frecuencia, en este caso es la frecuencia de la portadora, por el vector tiempo. Vamos a revisar, nos faltaría un paréntesis que nos está marcando ahí un error, corregimos. Tenemos aquí, punto y coma, y entonces continuamos con lo que sería el proceso de graficación. En este proceso de graficación nos pide primero señal portadora, señal moduladora y señal ASK. Subplot, también ya lo habíamos trabajado anteriormente. 3 filas, una columna en la posición 1. Grafica en el vector tiempo la señal portadora que está guardada en SP y la quiero de color rojo. Voy a introducir sus respectivos X. Sabemos que en el eje X es el tiempo en segundos, en el eje Y nos plasma el voltaje y le voy a dar de título señal portadora. Después voy a continuar con la señal moduladora en la posición 2. Y por último en la posición 3 nuestra señal modulada en amplitud. Y esperamos obtener algo como esto.
cómo se muestra esta pequeña imagen. Entonces voy a guardar y voy a correr. Esperamos el programa. ASK no se puede usar como variable como el nombre de una variable, entonces le voy a agregar senior, así. Y senior. El problema que nos indicó aquí es que nuestro programa se llama ASK y pues lógicamente no puedes guardar una variable con el mismo nombre de tu programa. Entonces voy a correr otra vez. Ya nos pide lo que son las entradas por teclado, que en este caso la frecuencia de la portadora. Regresamos acá, nos decía frecuencia de la portadora será de 100 Hz, le introduzco 100. Señal moduladora de 10 Hz y una amplitud de 4. Y esperamos a que haga el proceso. Voy a ver en qué me equivoqué. Perdón. Aquí es label. Le puse slim, que es otra función, pero debemos usar pues para los títulos pues label. Pues nada más corrijo eso. Label, guardo, corro 100, 10 y 4, y aquí tenemos el programa. Como podemos ver, a ver, aquí no nos está respetando la función square. Aquí repetí, es señal moduladora. Y aquí, para que se aprecie un poco mejor, voy a agregar que sea el rango de -2 a 2, una de medio, ahora sí con un while in, -2 a 2, ahora voy a guardar. Perdón, les dejé el bucle. Y 4. Y creo que ya se puede apreciar un poco mejor. Es nuestra señal portadora, nuestra señal moduladora. Voy a dar un poco más de estética con nuestra función grid en las 3 funciones. Guardo, asigno mis valores y aquí obtenemos el resultado. Comprobamos que sea correcto con lo que nos solicitan. Tenemos nuestra señal portadora, nuestra señal moduladora y nuestra señal de ASK. Nos indica una serie de preguntas, entonces voy a pasar a ello. ¿Cuál es la función de input en el programa? Pues input significa es pedir al usuario que introduzca un dato, como lo habíamos trabajado en el programa. Nos pide los datos por lo que es la ventana de comandos y se los damos de manera por teclado por si se necesitaría modificar estos datos.
explicar cómo lograron que la señal digital solo su amplitud fuera de +1 a -1, pues eso se logra con ayuda de la función square, que ya nos da una señal digital de ceros y unos. Explicar en qué consiste la modulación ASK. Pues la modulación ASK nos dice que a través de las variaciones de amplitud de la señal se van a enviar los datos. Por ejemplo, en este caso aquí variamos la amplitud, enviamos información, cambiamos de amplitud, en este caso con un valor 0, donde no envías datos, aquí manda datos, aquí no manda datos, manda datos, y así sucesivamente. Consiste en el proceso de modificar el rango de la amplitud para enviar o no enviar información. Y con esta pregunta estaríamos terminando lo que es la primera parte de modulación. Bien, pues ahora en esta siguiente parte de la práctica vamos a continuar con lo que es la modulación FSK. Siguiendo las instrucciones nos dice: se modulará y simulará la señal de moduladora y portadora, por tanto definir los parámetros necesarios. La señal moduladora será una señal digital de frecuencia de 10 Hz para que un cero lógico sea -1, y la señal portadora senoidal será de frecuencia de 100 Hz, una amplitud de 1 volt, como se muestra a continuación. Vamos a empezar introduciendo esos parámetros. FM igual a 10, frecuencia de la moduladora, frecuencia de la portadora igual a 100, amplitud igual a 1, time igual a 0 hasta 1, el vector tiempo, y vamos a seguir los demás pasos. Una vez definidos los parámetros necesarios, a continuación es necesario colocar en el programa las ecuaciones matemáticas de la señal portadora, moduladora y señal FSK. Para esto es necesario tener unas frecuencias de marca. Las frecuencias de marca y las frecuencias de espacio también se van a utilizar en la ecuación de la señal de EFSK, que se las voy a mostrar en un ratito más. Entonces vamos a declararlas: frecuencia de marca, F marca igual a 140, y F de espacio igual a 40 Hz. La señal de la moduladora y la portadora ya las habíamos trabajado anteriormente. Voy a empezar con la moduladora, que en este caso ya es una señal digital cuadrática de 2π por su frecuencia por el vector tiempo. La señal portadora es igual a su amplitud, la función seno de 2 por π por su frecuencia por el vector tiempo. Y les voy a explicar lo que es la ecuación de la función FSK. Como podemos ver, la FSK pues es la manipulación por desplazamiento de frecuencia, frequency shift key. Es otro tipo de modulación digital. Es una forma de modulación angular de amplitud constante y parecido a la modulación convencional de frecuencia. Pero en este caso la señal moduladora es una señal binaria que varía entre dos valores distintos discretos de voltaje y no es una forma de onda analógica. La ecuación es la siguiente: nos dice amplitud de la portadora por la función coseno de 2 por π por frecuencia central de la portadora más Bm, que sería Bmt, señal de la moduladora de entrada, por
la desviación máxima de frecuencia por el vector tiempo. Voy a explicarle lo que es esto, la desviación máxima de frecuencia, que sería frecuencia de marca menos frecuencia de espacio entre 2, que ya los habíamos trabajado anteriormente. Voy a empezar declarando esto en una nueva variable. Decimos que desviación va a ser igual a f marca menos f espacio entre 2. Y ya que tengo esto, ya ahora sí puedo hacer su ecuación. Decimos que señal fsk va a ser igual, nos decía que la amplitud, empezando por amplitud, pero en este caso si recordamos declaramos que su amplitud es de 1, pues entonces no tendría caso ponerlo. Vamos a empezar directamente desde coseno. Decimos que la señal fsk va a ser igual a coseno de 2 por pi por frecuencia central de la portadora, en este caso 100 Hz, que está guardado en fp, más la señal moduladora por la desviación máxima por el vector tiempo. Con eso estaríamos declarando su ecuación. Tenemos que obtener una resultada esperada como la que se muestra aquí, portadora modulada digital y fsk. Entonces voy a empezar con la función subplot. Bueno, la voy a traer del programa anterior. Proceso de graficación. Empiezo con la señal portadora, señal moduladora y ahora señal fsk, que está guardada en s fsk. Voy a guardar y a correr esperando obtener el resultado. Ok, ahí como parece ser, si obtenemos el resultado esperado. Se las voy a poner en pantalla completa. Señal portadora, señal moduladora, y vemos aquí las variaciones en su frecuencia. Entonces voy a pasar a lo que son las preguntas. ¿De qué consiste la modulación FSK y cuál modulación analógica se le parece? Pues ya había explicado anteriormente que se parece a la modulación de frecuencia. Su nombre lo dice, vaya, y consiste en enviar los datos aquí en a través de las variaciones de la frecuencia. Las frecuencias altas se envía información, frecuencias bajas no se envía información, y así sucesivamente. ¿Cómo la ecuación para la modulación FSK y cuál es su explicación? Pues ya la habíamos trabajado, se las había mostrado en este documento, y la tenemos: amplitud de portadora por la función coseno de 2 por pi por la frecuencia central de la portadora, más señal moduladora de entrada binaria por el vector tiempo por la desviación máxima de frecuencia por el tiempo, que tenemos acá cómo se calcula la desviación máxima. Y con eso estaríamos terminando este segundo ejercicio, que es la modulación FSK. Bien, pues ahora continuando con el último ejercicio, vamos a trabajar con la modulación PSK. Ahora nos pide
modelar y simular la señal moduladora portadora, pero ahora con PSK, y nos da los siguientes valores. Frecuencia de la señal moduladora es igual a 10 Hz y la frecuencia de la señal portadora es igual a 100 Hz. Tiene una amplitud de 2 volts. Y a continuación es necesario colocar en el programa las ecuaciones matemáticas de la señal portadora moduladora PSK, y debemos obtener pues algo como esto, que se muestra la portadora, moduladora y PSK signal, modulación PSK. Entonces también aquí nos faltaría lo que es el vector tiempo. Lo declaramos y vamos a empezar con las ecuaciones que ya conocemos, que es la señal portadora es igual a una función seno por su amplitud de 2 por pi por su frecuencia por el vector tiempo. Señal moduladora, estamos trabajando con una señal cuadrada de 2 por pi por frecuencia de la moduladora por el tiempo. Y les voy a presentar lo que es la ecuación para la graficación PSK. Decimos que la PSK es la manipulación por desplazamiento de fase. Es otra forma de modulación digital angular de amplitud constante. Se parece a la modulación convencional de fase, excepto que en la PSK la señal de entrada es una señal digital binaria de ceros y unos, y es posible tener cantidad limitada de fases de salida. Esta es la fórmula. Como vemos, es más sencilla que las anteriores. Simplemente es la señal moduladora cuadrada por la señal portadora. Entonces vamos a pasar al MATLAB. Nos dice que SPSK simplemente es la señal moduladora por la señal portadora. Voy a traerme el proceso de graficación de los anteriores programas. Copio, pego SP, SM y SPSK. Vamos a guardar y vamos a ver si obtenemos el resultado deseado. Aquí tuve un error en la línea 8, en la línea 15, perdón. Puse 2 puntos en vez de punto y coma. No hay problema, corregimos, volvemos a correr. Y pues se puede ver ahí lo que es este tipo de modulación. Hacer un pequeño, zoom. Lo obtenemos como lo esperábamos en el resultado. Pues este tipo de modulación consiste en, ahora, como ya lo había explicado, variar la fase. Como podemos ver aquí, inicia en una fase, termina aquí, pero ahora ya no empieza desde arriba sino desde abajo, en otro ángulo, y así sucesivamente. Se envía información por una, no se envía información por la otra, se envía información por una, y así sucesivamente. Vamos a pasar al manual y nos dicen qué consiste la modulación PSK y cuál es la modulación analógica que se le parece. Pues la de fase, ya lo había explicado también anteriormente, y consiste en variar la fase de la señal. ¿Cómo es la ecuación? Pues simplemente su ecuación es señal moduladora digital cuadrada de más 1 y menos 1 por la señal portadora. Y bien, pues con esto
estaríamos terminando lo que es esta práctica número 4. Espero que haya quedado clara la explicación y nos estaríamos viendo en el siguiente video.